chicos. Bueno, el día de hoy sean bienvenidos otra vez a una clase sobre química. En este caso vamos a tomar un tema bastante interesante como son los ácidos oxácidos, ¿sí? Estos ácidos oxácidos son bastante comunes y son bastante importantes debido a que, bueno, en cosas como formar sales o en biología vamos a tener que usar derivados de estos ácidos, ¿sí? Es bastante importante que nosotros sepamos a cómo reconocerlos, a cómo vamos a formarlos. Incluso se ha visto que en algunos ejercicios de estequiometría, ¿sí?, nos preguntan sobre este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces es bastante necesario que nosotros reconozcamos y sepamos de dónde vienen, más que nada también cómo nombrarlos, ¿sí? Nosotros tenemos cuestionarios como el de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, SPOCH, en donde se ha tomado bastante en cuenta todo lo que tiene que ver con ácidos oxácidos y sus derivados, ¿sí? Entonces en este día sí vamos a tener la clase referente a ese tema,
la primera parte, pues es un tema bastante extenso, ¿sí? Es bastante extenso lo que nosotros vamos a topar en este tema, entonces sí demanda más de una clase, como les digo. El día de hoy tendremos la primera parte de esta temática y luego pasaremos a la segunda, el siguiente live que nos encontremos, ¿sí? Entonces eso. Sin nada más que decir, pues vamos a dar inicio a la temática de hoy, que son, como les decía, ácidos oxáceos, ¿sí? Entonces, esa es la temática del día de hoy, ácidos oxáceos. Sí, nosotros podemos recordar en el colegio, sí, que nos daban esto en el primero de bachillerato, generalmente se da este tema, y lo seguimos usando en segundo y luego en tercero, sí. Entonces también nos va a ayudar mucho a elevar nuestras notas del colegio. Recuerden que ahora la nota del colegio tiene un peso mucho mayor, sí, y es por eso que nosotros aquí les ayudamos también a que comprendan temas que seguramente quedaron un poquito rezagados, un poquito, en este caso, podríamos decirle incomprendidos. Sí, aquí le podemos ayudar. Recuerden siempre que pueden participar en el chat de nuestra transmisión en TikTok, y yo voy a estar resolviendo aquí todas sus preguntas sobre este tema, ¿sí? Ahora bien, ¿qué son los ácidos oxáceos? Bueno, tenemos que los ácidos oxáceos, sí, son la combinación de anhídridos, sí, anhídridos, que ya los habíamos revisado en anteriores lives, más una cierta cantidad, sí, cierta cantidad de moléculas, en este caso de agua, sí, cierta cantidad de moléculas de agua, dándome como resultado un hidrógeno no metal y oxígeno. Esta va a ser mi fórmula genérica. ¿Qué significa genérica? Bueno, como en todo lado, pues nosotros vamos a tener que genérico significa que sirve para todo, ¿sí? Los numeritos y las variables que le demos a este no metal, sí, y además los otros compuestos dependerán el nombre del ácido. ¿De acuerdo? Estamos hasta aquí todo en orden, todo claro, ¿sí? Todo tenemos en este caso correcto. Ahora, esta es la problemática, ¿sí? Esta X, esta cierta cantidad de moléculas de agua, ¿sí? Porque nosotros, claro, podemos conocer los anhídridos y lo reaccionamos con agua, pues entonces vamos a obtener el ácido. Vamos a ver cómo se hace esto. Sin embargo, hay consideraciones, hay reglas que se tienen que seguir. ¿Para qué? Para formar correctamente mis ácidos, ¿sí? Vamos en este apartado a topar temas de formación, la reacción como tal, y aparte de eso, vamos nosotros también a ¿qué cosa? A, en este caso, ver cómo podemos identificarlos, ¿sí? En este caso existen 4 o 5 casos, ¿sí? De los ácidos oxáceos, ¿de acuerdo? El primer caso, ¿sí? Primer caso. El primer caso va a ser los anhídridos, ¿sí? Anhídridos formados por no metales, ¿sí? De la primera y segunda familia, ¿sí? Estos de aquí únicamente, ¿sí? Y digo únicamente, van a reaccionar con una molécula de agua, ¿sí? Únicamente una molécula de agua, ¿de acuerdo? En este caso tenemos esta partecita de aquí. Ahora, el segundo caso, anhídridos, ¿sí? Anhídridos, ¿sí? Formados por no metales de la tercera familia, ¿de acuerdo? Anhídridos formados por no metales de la tercera familia. Estos van a reaccionar, a diferencia de la primera, con 1, 2 y 3 moléculas de agua, ¿sí? 1, 2 y 3 moléculas de agua respectivamente, ¿de acuerdo? Ahora bien, es aquí donde se empieza a complicar bastante la cosa, ¿sí? Entonces necesito que por favor
nos presten mucha atención a lo que vamos a decir, porque es aquí donde se desprende. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando yo tengo un anhídrido formado por un no metal de la tercera familia que reaccionó con una molécula de agua, vamos a decir que es un ácido del tipo meta. ¿Sí? Cuando yo tengo un anhídrido que reacciona con dos moléculas de agua y ese anhídrido lo conforma un no metal de la tercera familia, vamos a decir que es un anhídrido de tipo piro. ¿Sí? Y si yo tengo un anhídrido formado por un no metal de la tercera familia que ha reaccionado con tres moléculas de agua, vamos a decir que estamos en presencia de un ácido de tipo orto. ¿De acuerdo? Entonces, este orto lo voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué? Pues resulta que en la tercera familia, ojo, en la tercera familia, este prefijo puede eliminarse. ¿Sí? Es decir, que yo puedo tener, por ejemplo, un ácido ortofosfórico que a su vez también es llamado ácido fosfórico a secas. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a nosotros a tomar bastante en cuenta. ¿Sí? Y es aquí donde hay bastante confusión, ¿sí? Por no saber la teoría, ¿sí? Pero nosotros aquí los vamos a hacer lo más sencillo posible. ¿De acuerdo? Listo. Esto con la segunda consideración. La tercera consideración que vamos a tener es los anhídridos, ¿sí? Formados por no metales de la cuarta familia. ¿Sí? Estos de aquí van a reaccionar con una y con dos moléculas de agua. ¿Sí? No con tres, solo con una y con dos. ¿De acuerdo? Entonces quiero que nos fijemos cómo cada familia tiene sus consideraciones especiales. Entonces, la cuarta familia reacciona con una y con dos. Cuando reaccione con una, ¿sí? Cuando yo tengo un anhídrido formado por un no metal de la cuarta familia, vamos a decir que estamos, y que ha reaccionado también con una mol de agua, vamos a decir que estamos en un ácido de tipo meta. ¿Sí? Y cuando tengo 2 moles de agua, vamos a decir que estamos en un ácido de tipo orto. ¿Sí? En la cuarta familia no tenemos nosotros el prefijo piro, pues solo tenemos 2 moléculas de agua. Y ahora fíjense que aquí le puse meta entre paréntesis. ¿Por qué? Porque ahora en la cuarta familia es meta el prefijo que se puede suprimir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener, por ejemplo, un ácido metacarbónico que a su vez es llamado el ácido carbónico. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a tener esa consideración. ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que todo es teórico, creo que todo está bastante bien explicado, ¿no es cierto? No tenemos todavía ninguna confusión acerca de este tema. ¿Ya? Ahora, cuarto caso, anhídridos de nitrógeno. Anhídridos de nitrógeno, ¿de acuerdo? Los anhídridos de nitrógeno, ¿sí? Los más comunes, vamos a encontrar dos. El anhídrido que se forma con valencia 3, que me daría N2 o 3. Y el anhídrido que se forma con valencia 5, N2 o 5. Con estos son los más comunes que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿sí? Estos solo reaccionarán comúnmente con una mol de agua. ¿Sí? Generalmente con una mol de agua. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener esta partecita de aquí. ¿Sí? Pese a que el nitrógeno pertenece a ¿qué familia? A la tercera familia. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que todos estamos claros, ¿no es cierto? Y quinta consideración, compuestos anfóteros. ¿Sí?
compuestos anfóteros. Bueno, en realidad son elementos, vamos a hacer esa pequeña corrección, si no son compuestos, son elementos. Recordemos que la diferencia entre un compuesto y un elemento era que los elementos son, en este caso, solitos, mientras que un compuesto ya es la combinación. Entonces vamos a tener elementos anfóteros, ¿no es cierto? Elementos anfóteros. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos anfóteros? Son aquellos metales que pueden tener un carácter no metálico, ¿sí? Y que por ende pueden formar anhídridos y por consiguiente pueden formar ácidos oxálicos. ¿De acuerdo? Esos son los elementos anfóteros. Generalmente nosotros tenemos dos, que son los más comunes: el cromo y el manganeso. Manganeso. ¿De acuerdo? No confundir manganeso con magnesio, que es un error bastante común. ¿De acuerdo? Vamos a tener al cromo aquí, manganeso acá. ¿De acuerdo? Entonces no lo confundamos. En particular, los ácidos derivados del manganeso, nosotros vamos a ocuparlos cuando tengamos reacciones del tipo redox. ¿Por qué? Porque existe una sustancia conocida como permanganato de potasio, ¿sí? Es un compuesto, ¿sí?, que va a ser utilizado para reacciones redox. Los vamos a encontrar en cualquier reacción redox, ¿sí? Generalmente se ocupa permanganato de potasio para este tipo de reacciones. ¿Y de dónde viene? En este caso, ácido permangánico, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante también conocer estos de aquí, ¿sí? Hasta aquí creo que todos estamos sumamente claros, no tenemos ningún problema. Esta parte de aquí es la teoría de la formación de los ácidos oxácidos, ¿sí? ¿Y por qué se llaman ácidos oxácidos? Es un tema que no hemos topado. Bueno, la palabra ácido hace referencia a un elemento en particular, es el hidrógeno, ¿sí? En química, todo lo que tenga que ver con el hidrógeno hace referencia a la palabra ácido. Siempre que veamos un compuesto químico que empiece con el hidrógeno, va a recibir el nombre de ácido. ¿Y por qué oxácido? Bueno, tiene la palabra oxo. ¿De dónde vendrá oxo? De aquí, ¿sí? Del oxígeno. Entonces, nosotros vamos a tener, son ácidos que contienen oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la teoría detrás de todo esto. ¿Ya? Espero, chicos, que con esto no nos olvidemos la teoría. Obviamente vamos a ver ejercicios en los cuales nosotros vamos a tener que resolverlo o hacer. Ahorita vamos a ir despacio. Y vamos primero a recordar las familias de los no metales. Familias de los no metales. ¿De acuerdo? Entonces, primera familia, ¿sí? Primera familia, segunda familia, tercera familia, cuarta familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir? Primera familia, valencias, 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Segunda familia, valencias, 2, 4 y 6. Tercera familia, valencias igual, 1, 3, 5 y 7. Y cuarta familia, 2, 4, ¿sí? ¿Y qué elementos las componen? Componen el flúor, cloro, bromo, yodo, ya está. ¿Ya? Segunda familia, azufre, selenio, teluro. Tercera familia, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Cuarta familia, carbono, silicio, germanio. ¿Ya? Y aquí tenemos a las familias de los no metales, ¿sí? Ahora, recordemos que para cada familia hay una consideración, ¿sí? Hay una consideración específica que nosotros vamos a tener, en este caso, que resolver, ¿sí? Algo un poco, en este caso, específico, ¿sí? Esa es la complicación de este tema, que son ácidos, en este caso, formados por consideración, ¿sí?
voy a pasar a formar. Primero, voy a tomar los ácidos de la primera familia. Me voy a quedar solo con esto, ¿sí? Voy a borrar lo demás, ¿sí? Esta partecita de acá, para tener en cuenta los ejercicios, ¿sí? Voy a quedarme con un representante de cada familia, ¿de acuerdo? Entonces ya una vez visto esto, voy a tomar primero como representante de la primera familia, dice de la primera familia, al cloro. Y estos representantes, chicos, no se los doy porque es el primer elemento que encontré, nada que ver, sino que son los ácidos más comunes y los que más vamos a encontrar. Sí, derivados de este vamos a encontrar bastante tipo de ácidos que nosotros ya vamos a ver a continuación. Entonces recordemos, el cloro. El cloro, ¿cuántas valencias tenía? 1, 3, 5 y 7. Entonces voy a partir desde lo más esencial, desde lo que ya habíamos visto en anteriores slides, de la formación de anhídridos. Recordemos que cada valencia hace que yo forme un anhídrido diferente, ¿sí? Por ejemplo, si yo combino cloro más 1 más oxígeno menos 2. ¿Por qué oxígeno? Porque esa es la receta para formar anhídridos. ¿Qué me va a dar? Me va a dar Cl2O. ¿Por qué Cl2O? Vamos a refrescarnos la memoria. Sí, recordemos que este 2 va a pasar acá y este 1 va a pasar acá. Pero el 1 no se pone, se queda tal cual. ¿De acuerdo? Entonces de ahí sale este anhídrido. Vamos a formar el otro. Cl, sí, con valencia 3, más oxígeno con valencia menos 2. ¿Qué me da? Cl2O3. Vamos con el siguiente. Cl, ahora con valencia 5. Cl5 más O negativo. ¿Qué me va a dar? Cl2, oxígeno 5. Y Cl7 de la siguiente de acá, más oxígeno menos 2. ¿Qué me va a dar? Cl2O7. ¿Ya? Y tengo, fíjense, mi anhídrido, chicos. Ya tengo mis anhídridos. ¿Qué me dice la receta para formar ácidos después? Que lo mezcle con ¿qué? Con cierta cantidad de moléculas de agua. ¿Sí? Con cierta cantidad. ¿Y ahora con cuántas le mezclo? Bien, recordemos que el cloro está en la primera familia. Veamos la teoría. Dice anhídridos de los no metales de la primera familia. Únicamente reaccionan con una molécula de agua. Entonces, únicamente con una molécula de agua. ¿Sí? Únicamente con una molécula de agua. ¿Sí? Y listo. Vamos a ver qué nos da. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tener que armar mi esqueleto. ¿Cómo es mi esqueleto? Hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal. Y fíjense que aquí también me ha faltado. Hidrógeno, ¿qué no metal? Cloro, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Sí? Hasta aquí todo claro. Y ahora voy a contar, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos hay de este lado de la reacción? Vamos a tomar en cuenta ya solo este lado de la reacción, ¿sí? Aquí yo tengo 2 hidrógenos, pues marco 2 hidrógenos. Aquí yo tengo 2 cloros, marco 2 cloros. Y aquí tengo uno de aquí y uno de acá, 2 oxígenos, ¿sí? Pero esto no puede quedar así. Debo simplificar, ¿sí? Mitad, mitad, mitad. ¿Y cómo me queda esto? Pues me queda HClO. Y he formado mi primer ácido. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente, ¿sí? Tengo aquí lo mismo que tenía acá. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Tengo acá 2 cloros, 2 cloros. 3 oxígenos aquí. Y un oxígeno acá, 4 oxígenos. ¿No es cierto? Pero esto no puede quedar así. Bueno, borremos este 4 que parece más un 9 que un 4. Lo vamos a poner
de una manera que se distinga. Es 4 aquí. ¿Sí? Y ahora, mitad, mitad y mitad de 4, 2. ¿Cómo me quedó mi ácido? Me queda HClO2. Tengo este ácido de aquí. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo mismo con el tercer ácido. ¿De acuerdo? 2 hidrógenos aquí, 2 hidrógenos acá. 2 cloros aquí, 2 cloros acá. 5 oxígenos y un oxígeno, 6 oxígenos. Pero nuevamente, esto no se puede quedar así. Tengo que simplificar. Mitad 1 y mitad 3. ¿Cómo me quedó entonces mi ácido? Me queda HClO3. ¿De acuerdo? HClO3. Y ahora, con el último que tenemos, ¿sí? 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Oxígenos, cloros, tengo 2, 2 aquí. 7 oxígenos y un oxígeno, 8 oxígenos. ¿Sí, chicos? Entonces, mitad 1, mitad 1, mitad 4. ¿Cómo me queda esto de aquí? Me queda HClO4. Y tengo mis ácidos. ¿Sí? Ahora, nosotros vemos aquí que hemos formado 4 ácidos diferentes. Y aquí ya vamos a tener todos los ácidos que forman, ¿qué cosa? La primera familia de los elementos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo en vez de cloro pongo bromo, por ejemplo? Ya tendría los ácidos del bromo. Si en vez de cloro pongo yodo, ya tendría los ácidos de yodo. Y así sucesivamente. Falta, chicos, saber cómo los voy a nombrar. Entonces voy a poner aquí 1, 2, 3 y 4. Y los voy a nombrar aquí, ¿de acuerdo? 1, 2, 3 y 4. Como les decía, en química, todo lo que tenga que ver con empezar con hidrógeno se hace llamar ácido. Entonces todos estos son ácidos. ¿De acuerdo? Todos estos van a ser ácidos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué sigue en el nombre? ¿Cómo nombro yo esto? El siguiente paso del nombre va a ser el anhídrido del cual proviene. Entonces, este de aquí es el anhídrido hipocloroso, por lo tanto, este también será el ácido hipocloroso. ¿Sí? Este de aquí vino del ácido cloroso, perdón, del anhídrido cloroso, será el ácido cloroso. ¿Sí? Este de acá vino del anhídrido clórico, será el ácido clórico. Y este de acá vino del anhídrido perclórico, pues será el ácido perclórico. Y así, chicos, procedemos a nombrar a todos los ácidos. Y me pueden decir, pero profe, o sea, a veces solo me mandan el compuesto. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a saber, ¿sí?, cuál es el compuesto, el nombre del compuesto? Bien, supongamos que yo tengo esto, HBrO3. Y la pregunta me exige a mí que yo nombre el compuesto. Perfecto, no tengo ningún inconveniente. Lo único que yo debo saber para esto son valencias. Si no sé valencias, no voy a poder aplicar el truco que tengo aquí. ¿Sí? Y empiezo. Voy a darle, el oxígeno siempre va a tener como número de oxidación -2. ¿De acuerdo? Oxígeno -2. Y multiplico -2 por 3, ¿cierto? -2 por 3, ¿cuánto me da? Me da -6. ¿Sí? Ahora, el hidrógeno siempre va a tener como número de oxidación el 1. Entonces, 1. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 1. 1 por 1, más 1. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuánto me da esto? -6 más 1 me da -5. Y recordemos que de clases anteriores nosotros sabíamos que para que una molécula se haga neutra
es decir, que esté estable, nosotros debemos tener, ¿qué cosa? Que llegar a 0. Entonces le voy a sumar el opuesto, ¿sí? Menos 5, su opuesto más 5. 5 menos 5, 0. Correcto. Este 5 que acabo de encontrar, lo voy a dividir para el número que hay aquí. 5 dividido para 1, a 1. A 5. ¿Sí? 5 dividido para 1 a 5. Voy a borrar esto. ¿De acuerdo? Sí, ahí casi nos confundimos. Voy a borrar esto. 5 dividido para 1 es a 5. Y analizo. Primero, este número que acabo de encontrar, ¿se corresponde con una de las valencias del bromo? Sí. Recordemos que el cloro y el bromo están en la misma familia. ¿Sí? Y aquí tenemos que es 5. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver. El bromo tiene 4 valencias. La menor, hipo-oso. ¿Sí? La siguiente, oso. La siguiente, ico. Y la siguiente, per-ico. Entonces, como cayó en la quinta, en valencia 5, tengo que hacerle terminar en ico. Luego de eso, como empieza con H, ácido. Y como debe terminar en ico, pues será el ácido brómico. Y se acabó. Entonces, de esa manera nosotros podemos nombrar de una manera rápida, ¿sí? Rápida, porque este truco básicamente se hace bastante rápido, sino que yo me demoro por explicarles cómo funciona, ¿sí? Vamos a nombrar de una manera bastante rápida a los ácidos que yo tenga en este sentido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? No hay ninguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, igual, como saben, estoy pendiente al chat que ustedes van a tener para solventar cualquier duda. Sí, y ya tenemos aquí todos los ácidos y la manera de identificar a los ácidos de la segunda familia, de la primera familia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Voy a esperar a ver si es que se generan dudas, inquietudes, alguna cosa que no haya quedado clara. No, parece que no tenemos cuestionamientos en el chat. Pues entonces voy a pasar a explicar ahora los de la segunda familia. Para ello voy a borrar la parte que estaba trabajando aquí. Por tanto, si lo están tomando notas, si en este caso están desde sus teléfonos, valdría hacerle una captura de pantalla o vamos a tomar notitas, ¿sí?, de este tema de aquí. ¿Listo? Entonces voy a proceder a borrar, chicos, para pasar a explicar los ácidos que en este caso van a formar los de la segunda familia, ¿sí? Entonces, ese sería la explicación para los primeros. ¿Listo? Ok, perfecto. Vamos a ver, borramos toda esta partecita de aquí. Sí, hasta aquí creo que ha estado supremamente fácil. Nuevamente, nosotros que tenemos que saber valencias. Sí, eso siempre va a ser importante, chicos. Si no sabemos valencias, no vamos a poder resolver los ejercicios. Y recuerden, chicos, que después de la teoría va a haber un jueguito en la plataforma Kahoot con preguntas de las universidades que, bueno, evaluaron conocimientos respecto a este tema de los ácidos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, voy a tomar un representante de la segunda familia, ¿sí? En este caso va a ser el azufre. De la segunda familia, el azufre. Sí, que como sabemos tiene dos valencias, 2, 4 y 6. Un anhídrido por valencia. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento. Azufre con 2, azufre con valencia 4, azufre con valencia 6. Más oxígeno, menos 2, porque voy a formar el anhídrido primero. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer esto de aquí. Sí, primero el esqueleto, no metal, oxígeno. No metal, oxígeno.
no metal, oxígeno. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, luego de eso, nosotros vamos a intercambiar 2 aquí, 2 acá, 2 aquí, 2 acá, 2 aquí, 4 acá, 2 aquí, 4 acá, 2 aquí, 6 acá, 2 aquí y 6 acá. Pero esto no puede quedar así, hay que simplificarlo, ¿no es cierto? Entonces, mitad y mitad, me queda solo SO. Mitad y mitad de 4, 2. Me queda SO2. Mitad y mitad, 3, ¿no es cierto? Me queda SO3. Y ya tenemos, chicos, mi anhídrido con la segunda familia, ¿sí? ¿Qué me dice? Con cierta cantidad de moléculas de agua. Bueno, veamos la teoría. Anhídridos de la segunda familia únicamente con un mol de agua. Entonces, más H2O, más un agua de aquí y más un agua acá. ¿De acuerdo? ¿Qué me va a dar? Formo mi esqueleto. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Sí? Ahora, voy a proceder a ponerle los numeritos. Vamos a tomar en cuenta nuevamente solo esta parte. De hecho, esta parte de la reacción. ¿Sí? Y ahora bien, 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Un azufre, el 1 no se pone. Y 2 oxígenos, 2 oxígenos. ¿Puedo simplificar esto con esto? No. Todos los números deben ser simplificables. Y aquí el azufre tiene 1. Ese 1 no es simplificable. Por tanto, me queda mi primer ácido. Luego, vamos con el siguiente. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Un azufre, Oxígenos, 2 de aquí y 1 de acá, me da 3. ¿Sí? Y tengo mi segundo ácido. 2 hidrógenos, un azufre y 3 de aquí. Y 1 de acá son 4. 4 en este caso. Ya tenemos los 3 ácidos. ¿Cómo los nombro? Ok, voy a poner nuevamente 1, 2 y 3 aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, voy a ponerle aquí 1, 2 y 3. Empieza con hidrógeno. De cajón esto es un ácido. ¿Sí? Ácido y ácido. Y para complementar, el anhídrido, ¿de dónde provino? ¿Sí? Este de aquí vino del anhídrido hiposulfuroso, será ácido hiposulfuroso. ¿Ya? Este de acá es el anhídrido sulfuroso, este de acá será el ácido sulfuroso. Y aquí, este de acá viene del anhídrido sulfúrico, será el ácido sulfúrico. ¿Sí? Y listo. Tenemos ahí ya nombrados, en este caso, a los ácidos oxáceos. Ahora, ¿cómo los voy a reconocer? Digamos que yo tengo, por ejemplo, este de aquí, H2TeO4. Mismo truco. Identifico en este caso al oxígeno que siempre tiene menos 2 de número de oxidación. Menos 2 por 4, menos 8. ¿Sí? Ahora, hidrógeno 1. ¿Sí? 1. Y lo multiplico por acá. 1 por 2 me da más 2. ¿Cuánto me da esta diferencia? ¿Sí? Menos 8 más 2 me da menos 6. ¿Sí? ¿Y qué hacíamos? Para llegar a 0 le sumábamos el opuesto. Más 6. Este más 6 lo divido para el número de aquí, que en este caso, si no hay nada, se asume que es el 1. Más 6 dividido para 1, 6. Y analizo. ¿El teluro tiene esa valencia? Sí. El teluro tiene esa valencia porque está en la misma familia que el azufre. ¿Cómo iba? Hipooso, oso e hilo. Como estamos analizando nosotros, en este caso, el número 6, la valencia 6, pues tiene que terminar en ico. Y el nombro, como empieza con hidrógeno, esto es un
ácido. ¿De acuerdo? Y es de teluro y tiene que terminar en ico. Pues será el ácido telúrico. Y listo. Se acabó. Y ahí yo puedo formar e identificar cualquier tipo, en este caso, de ácido. ¿Sí? Ahora, hay profesores que les dan, por ejemplo, unas tablitas, ¿sí? En donde aparecen códigos como 111, 112, 113, 114, para formar rápido los ácidos. Pero el problema con estas tablitas es que si nos olvidamos un código o no sabemos cuándo aplicarlo, ¿sí? Se nos complica más de lo que debería. Siempre va a ser preferible reaccionar, incluso para repasar. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, no es difícil. Partimos del elemento solo, convertimos el anhídrido, luego reaccionamos para obtener el ácido. ¿Sí? Hasta aquí todo claro, ¿verdad, chicos? No hay ninguna pregunta, ninguna duda. Todo ha quedado supremamente claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Listo, chicos, los leo en el chat. Tal vez algo que no haya quedado claro. ¿No? Correcto. Entonces, voy a proceder a explicar los últimos, que serían los anhídridos, los ácidos de la tercera familia. ¿De acuerdo? Para ello voy a borrar esta partecita de aquí. ¿Sí? Y ya sabemos identificarlo y demás. ¿Sí? Entonces, eso, chicos, es muy importante que nosotros repasemos valencia, ¿sí? Y es aquí, vamos a la tercera familia. Vamos a la tercera familia, ¿sí? Vamos a ir a la tercera familia, chicos, que como sabemos, la tercera familia la componen, ¿qué compuestos? Nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Pero el nitrógeno en este caso no lo vamos a tomar en cuenta, porque como vieron es un caso especial, ¿sí? Vamos con esto, ¿de acuerdo? Voy a tomar como representante de la tercera familia al fósforo. El fósforo actúa con valencias 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Voy a formar un solo anhídrido. Ustedes ya saben que por cada valencia se puede formar un anhídrido distinto. Pero en este caso voy a formar solo un anhídrido. ¿Sí? Voy a tener en cuenta esto de acá, ¿sí? Con el 5. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer? Fósforo con valencia 5, más qué cosa, oxígeno menos 2, ¿de acuerdo? ¿Qué me va a dar esto? Fósforo 2, oxígeno 5. ¿Por qué? Porque este vino acá y este de acá viene para, ¿sí? Y yo tengo ese anhídrido ya formado. Ahora bien, ¿qué anhídrido es este? Es el anhídrido fosfórico, ¿no es cierto? Fosfórico. Ya. Ahora, quiero formar un ácido con esto. Entonces, vamos, el fósforo tercera familia. Ah, mira, me dice que puede reaccionar con 1, con 2 y con 3 moles de agua. Ok, vamos a coger este mismo anhídrido, lo vamos a hacer reaccionar con ¿qué? Con una, al mismo de acá, con 2, y el mismo de atrás, acá con 3. Sí, fíjense que es el mismo anhídrido, pero está reaccionando con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua y con 3 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos aquí y voy a armar mi esqueleto. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Sí? Para esto, antes de empezar, ¿sí? Yo quiero que tengamos en cuenta un concepto matemático. Digamos que yo tengo esta multiplicación, 2a más b. ¿Cómo funciona? Este 2 se distribuye a todos los miembros. ¿Y qué me queda? 2a más 2b. Esto lo vamos a guardar para más adelante porque lo vamos a necesitar. Vamos a volver a nuestras reacciones.
Voy a poner los números, ¿sí? ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay 2. Ok, 2. ¿Sí? ¿Cuántos fósforos hay? Ok, 2. ¿Y cuántos oxígenos? 5 de acá y 1 de acá, que me da 6. Pero esto nuevamente no se puede quedar así. ¿Qué voy a hacer? Voy a simplificar. Mitad, mitad y mitad, 3. Entonces tengo HPO3. Tengo el ácido de la tercera familia que se forma con una molécula de agua. Vamos con el siguiente, ¿sí? Y fíjense aquí, ¿cuántos hidrógenos tengo? Y aquí es donde voy a ocupar esto de aquí, ¿sí? Tengo 2 por 2 me da 4, ¿sí? Fósforos, ¿cuántos tengo? 2. Y aquí tengo 5 oxígenos más 2 por 1 me da 2. 5 más 2 son 7 oxígenos. Recuerden, este 2 de adelante, ¿qué hace? Afecta a toda la molécula, ¿sí? ¿Puedo simplificar esto? Tengo aquí un 4 y un 2. No puedo. ¿Por qué? Porque recuerden que para simplificar yo tengo que hacer ¿qué cosa? Que todos los números sean simplificables. En este caso no son simplificables todos los números. Y tengo formado el ácido que se forma de reaccionar con 2 moléculas de agua. ¿Listo? Y vamos con el último, ¿de acuerdo? ¿Cuántos hidrógenos? 3 por 2, 6. Fósforos tengo 2. Y oxígenos 5 de acá. Más, ¿qué cosa? 3 por 1, 3. 5 más 3, 8. Simplifico, ¿no es cierto? Mitad 3, mitad 1 y mitad 4. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me va a quedar? H3PO4. ¿Sí? Y tengo el ácido que se encarga de, en este caso, reaccionar con 3 moléculas de agua. ¿Sí? Ahora bien, voy a poner aquí los nombres de cada ácido. Sí, nuevamente, 3. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí los nombres de cada ácido. 1, 2 y 3. Sí, aquí abajo. Ahora bien, empieza con hidrógeno, por lo tanto, ácido para toditos. ¿Sí? Ácido, ácido y ácido. ¿Ya? Recordemos que este vino del anhídrido fosfórico. Entonces todos serán fosfórico, fosfórico y fosfórico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué dejé este espacio tan grande? Porque recordemos que hay prefijos especiales para cuando reaccionan con una, con 2 y con 3. Este de aquí reaccionó con una. La teoría me dice que si reacciona con una debo poner meta adelante. ¿Sí? Este de acá abajo reaccionó con 2. Si reacciona con 2 debo poner piro adelante. Y si reacciona con 3 yo debo poner orto adelante. Pero en este caso yo puedo suprimir. Es decir, que el ácido ortofosfórico va a ser igual al ácido fosfórico. ¿Ya? Y ahí ya tengo todo resuelto. ¿Sí? Entonces de esa manera actúan los de la tercera familia. Y fíjense que con un mismo anhídrido sacamos 3 ácidos diferentes. Es decir, que si forma un anhídrido por valencia, el fósforo va a formar 4 anhídridos y cada anhídrido forma 3 ácidos. Por lo tanto, los de la tercera familia van a formar 12 ácidos diferentes por cada elemento. ¿De acuerdo? Entonces, esa partecita nos vamos a tener bastante en cuenta. ¿Sí? Ahora, mecanismos de identificación. ¿Sí? Siempre voy a contar el número de hidrógenos. ¿Sí? Cuando sean de la tercera familia. Debo reconocer que sean de la tercera familia. ¿Sí? Si tiene un hidrógeno, es un ácido del tipo meta.
Si tiene 4 hidrógenos, es un ácido de tipo piro. Y si tiene, en este caso, 3 hidrógenos, es un ácido de tipo orto o no pongo nada. ¿Sí? Esa es la primera técnica de reconocimiento para la tercera familia. Y el resto es lo mismo, chicos. Tal cual como hemos venido. Por ejemplo, les voy a poner incluso un ácido que no hemos visto para que vean lo fácil que es. ¿Sí? Voy a poner, por ejemplo, este de aquí. H4P2. No, ya ocupamos al fósforo. Ocupemos otro compuesto. ¿Sí? Vamos a ocupar mejor, ¿qué les parece? El arsénico. ¿Sí? Dibuja. O el antimonio. Voy a poner H4, antimonio 2, oxígeno en este caso 3. ¿Ya? Y me piden que reconozca este compuesto. Primero, de cajón, empieza con hidrógeno, se va a hacer llamar, ¿qué cosa? Ácido. Antimonio, tercera familia, 4 hidrógenos. Tercera familia, 4 hidrógenos. Es un ácido de tipo piro. Y ahora sí, el mismo truquito que hemos venido viendo. Menos 2 por 3 me da menos 6. ¿Sí? Ahora, hidrógeno, 1. 1 por 4 me da más 4. ¿Cuánto me da esta diferencia? Menos 2. Le pongo el opuesto, más 2. Este más 2 dividido para 2. 2 entre 2, a 1. Y analizo. Primero, ¿corresponde a una de las valencias del antimonio? Sí. Recordemos que el fósforo y el antimonio están en la misma familia. Y tenemos aquí 4. Hipo-oso, oso, ico, hiper, ico. ¿En cuál cayó? En hipo-oso. Entonces será el ácido piro hipoantimonioso. Y ya está. Entonces de esta manera lo vamos a reconocer. Siempre, chicos, siempre recordando las valencias. Y así tenemos los ácidos que forman la tercera familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna inquietud sobre esta temática? ¿No? Ok. En este momento vamos a pasar a el Kahoot que nosotros siempre hacemos aquí. ¿Sí? ¿Sobre qué cosa? Sobre preguntas filtradas de universidades, ¿no es cierto? Que toman este tipo de conocimientos. Ok, voy a presentar en vivo. ¿Cómo vamos a acceder nosotros a este Kahoot luego de saber todo esto? Pues vamos a irnos al apartado, ¿sí?, de www.kahoot.it y vamos a poner el código que nos aparece aquí en pantalla, ¿sí? Entonces vamos a poner kahoot.it y vamos a ver quién se conecta, ¿sí? El pin del juego es 908-207. ¿Sí? Vamos a ingresar ahí y vamos a ver quién se conecta, ¿sí? ¿Listo? Para participar en preguntas, en este caso, que aparecieron en las universidades que evalúan conocimientos, ¿sí? Vamos a esperar un minutito para ver si alguien más desea unirse y ver qué han aprendido de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a esperar, vamos a ver quién más se anima, ¿sí?, a participar en esta actividad, ¿sí? Vamos a ver cómo nosotros tenemos esa partecita de ahí, ¿de acuerdo? Quiero ver si hay alguien más que se anime. Sí, vamos a ver. Veamos. ¿Algún participante más? Conectémonos. Sí. Listo, vamos a ver. Voy a esperar un minutito más para ver si alguien, en este caso, quiere unirse a nuestra participación en el Kahoot, ¿no es cierto? Vamos a ver quién más se une. Sí.
Recuerden que son preguntas filtradas de universidades, en este caso de los cuestionarios que liberan. Si por ejemplo Spoch, se ocupa bastante lo que es Spoch, que libera sus cuestionarios, y de ahí pues se extraen algunas preguntas, ¿sí? Algunas cosas que les compartimos con ustedes, chicos, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un minutito más. Recuerden kahoot.it y poner el código para que nosotros podamos participar en esta evaluación de conocimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, vamos a ver, parece que no tenemos más participantes. Ok, vamos a jugar, ¿sí? Vamos a ver, ¿de acuerdo? 3, 2, 1 y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bien, entonces igual pueden participar por el chat. Dice el test, se llama ácidos oxácidos 1 y me dice, ¿cuál es la fórmula correcta del ácido hipobromoso? Nos dan aquí algunas opciones, ¿sí? Tenemos que marcar la correcta, ¿sí? ¿Cuál será aquí la fórmula del ácido hipobromoso? ¿Sí? Veamos cuál sería, ¿de acuerdo? Hipobromoso, hipooso, la menor valencia posible para el bromo, que sería 1 en este caso. Fórmula del ácido hipobromoso, ¿cuál sería? Sería pues HBrO, ¿no es cierto? ¿Por qué? -2 del oxígeno y 1 del hidrógeno me da -1. El opuesto, 1 positivo. 1 dividido para 1 me da 1. Entonces coincide. HBrO. ¿Listo, chicos? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Listo? Perfecto. Sigamos. Pregunta número 2. Si un anhídrido de la tercera familia reacciona con 3 moléculas de agua, ¿qué prefijo recibe? ¿Sí? ¿Recibe el prefijo meta, recibe el prefijo piro o recibe el prefijo orto? Veamos qué prefijo recibe. Igual los veo aquí a ustedes participando. Vamos a tratar de resolver esas preguntas. ¿Qué prefijo recibe si un anillo de la tercera familia reacciona con 3 moléculas de agua? Meta, piro u orto. Sería orto, ¿no es cierto? Recuerden que con 3 moléculas de agua, pues recibe el prefijo orto, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre del siguiente ácido? Ese lo estudiamos, ¿no es cierto? H2SO4. ¿Cuál es el nombre de ese ácido? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de ese ácido? ¿Cuál es? ¿Sí? Será... Listo, será ácido en este caso. Hiposulfuroso, sulfuroso, sulfúrico o persulfúrico. La respuesta es ácido sulfúrico. ¿Sí? Está actuando el azufre con valencia número 6. ¿No es cierto? Vamos, siguiente pregunta, chicos. ¿Sí? Siguiente pregunta, chicos. Vamos a terminar de hacer este Kahoot. Pregunta número 4. Son compuestos que actúan como metales y no metales dependiendo el contexto. ¿Sí? Serán anfóteros, alcalinos, metales de tierras raras o anfibios. ¿Sí? Vamos a ver cuál era. Vamos a ver cuál tenemos. ¿Serán anfóteros, metales de tierras raras, alcalinos o anfígenos? ¿Sí? Pues recordemos que se llamaban compuestos anfóteros. ¿Sí? Son metales, ¿sí? Que se unían, que trabajaban como no metales y que por ende podrían formar ácidos, ¿no es cierto? Podían formar ácidos. Por ejemplo, el cromo y el manganeso. ¿Sí? Y finalmente, la última pregunta que tenemos
el día de hoy. Sí, chicos, vamos. Si un anhídrido de la cuarta familia reacciona con una molécula de agua, ¿qué prefijo recibe? ¿Sí? ¿Cuál será? ¿Meta, piro, orto o ninguna de las anteriores? ¿Sí? Será meta, piro, orto. Si un anhídrido de la cuarta familia reacciona, ¿cuál sería? ¿Sí? ¿Cuál se acuerdan? Es el prefijo meta. Correcto. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Y listo, chicos. Ahí tendríamos preguntas que en este caso son parte de ¿qué? De las universidades que evaluaron conocimientos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para recordar, para hacer un resumen final de esto, chicos, ¿sí? Los ácidos oxácidos, ¿sí? Surgen de la combinación de los anhídridos ¿con qué? Con cierta cantidad de moléculas de agua, dependiendo del contexto. Primera y segunda, únicamente un mol de agua, ¿sí? Tercera, con 1, 2 y 3 moléculas de agua, ¿sí? Cuarta, con 1 y 2 moles de agua, ¿sí? Ahora bien, si reacciona uno de la tercera con una molécula de agua, recibe el prefijo meta, ¿sí? Si reacciona con 2, recibe el prefijo piro. Y si reacciona con 3, pues el prefijo orto. Listo, chicos. Espero que les haya gustado bastante esta transmisión de la parte de química, ¿sí? Recuerden que nosotros debemos aprender esto para poder, en este caso, lograr una completa comprensión de todo lo que se tiene. De mi parte, eso es todo. Agradezco bastante la atención que le hemos prestado a este live, ¿sí? Agradezco nuevamente. Si tienen alguna pregunta, pues hacerla en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.